hermano era el niño de oro hasta que descubrió que nuestros padres estaban mintiendo sobre mí, así que me dio pruebas y juntos destruimos su caso legal. Siempre he soñado con ser como mi hermano porque, desde que era niño, no quería nada más que el amor de mis padres. Así que, mientras otros niños corrían afuera o jugaban con camiones, yo siempre estaba en casa, tratando de fregar cada piso y superficie hasta que estuvieran impecables, intentando de alguna manera entender el sistema de archivo de mi mamá en casa para poder ayudar. Así que mientras otros niños corrían afuera o jugaban con camiones, yo siempre estaba en casa, tratando de fregar cada piso y superficie hasta que estuvieran impecables, intentando de alguna manera entender el sistema de archivo de mi mamá en casa para poder ayudar. Pero cada vez obtenía el mismo resultado. Llegaban a casa y elogiaban a mi hermano gemelo en lugar de a mí. Pero cada vez obtenía el mismo resultado. Venían a casa y elogiaban a mi hermano gemelo en lugar de a mí. Vaya, Logan, estamos tan orgullosos de ti por motivar a tu hermano Leo a hacer esto. Luego él recibiría algún tipo de regalo y salida, dulces, mientras yo sería reprendida por no hacer lo suficiente. ¿Y recuerdas esa cita de BoJack Horseman? Va así. Cuando le dices a alguien que es malo durante suficiente tiempo, empieza a creérselo. Bueno, yo lo creía. No solo que era malo, sino que Logan poseía algo que me faltaba, que era alguien a quien necesitaba demostrarle algo. Así que, en la escuela secundaria, cuando recibí una beca para una universidad cercana, estaba extasiada. Sentí que estaba volando y prácticamente bajé las escaleras corriendo para informar a Logan y a mis padres. Pero en lugar de abrazarme, decirme que estaban orgullosos, o incluso decir bien hecho, parecían enojados. Pensé que las orejas de Logan estaban a punto de emitir vapor. Me quedé completamente en silencio y la habitación estalló. ¿Estás jodiendo en serio ahora mismo?, exigió mi padre, con los nudillos apretados a su lado. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Logan me miraba con los brazos cruzados. Logan había solicitado la misma, y como yo la recibí, mis padres asumieron que se la había robado. Me limpié las lágrimas de los ojos para que no notaran lo molesta que estaba. Siguieron gritándome, así que simplemente subí a mi habitación. Dejé la puerta entreabierta para escuchar. Todos coincidieron en que debía haber plagiado o hecho trampa porque no había otra explicación de por qué yo entré y Logan no. «No criamos tramposos en esta casa», gritó mi padre. Su voz estaba llena de rabia y odio, y yo estaba aterrorizado. Después de eso, comenzaron a susurrarse entre ellos, pero ya había tenido suficiente y me fui a la cama temprano. O al menos lo intenté, porque la culpa no me dejaba dormir. Reflexioné sobre todas las horas que había pasado estudiando y el tiempo que Logan había pasado de fiesta, y cómo podría haberlo persuadido para que trabajara y lo hubiera ayudado a tomar mejores decisiones. Mi corazón se rompió y me sentí como el peor hermano del mundo. Lamenté incluso haberme postulado, pero mi decisión estaba a punto de ser revertida, porque después de unos días de ser ignorado en casa, mi consejera me llamó para una reunión. Dijo que estaba avergonzada de mí y que ojalá no me hubiera ayudado. No tenía idea de qué estaba hablando, y ya estaba llorando. Pero luego me explicó. Aparentemente, habían recibido una denuncia formal de plagio junto con capturas de pantalla de documentos que demostraban que mi trabajo era de otra persona. Empecé a ver la sala con visión de túnel y podía escuchar mi latido en todo mi cuerpo. Estaba como un ciervo atrapado en los faros. Simplemente me miró con desprecio, suspiré y salí. Estaba acabado, sí, me sentía culpable, pero había ganado la oportunidad, ¿verdad? Y fue entonces cuando recibí la notificación. Era de mi padre, diciéndome que no volviera a casa. Genial. Así que caminé hacia la casa de mi padrino, sintiéndome avergonzado y enojado. Esperaba sentirme animado, pero cuando mi padrino Jack abrió la puerta, mi corazón se hundió porque me dio una gran sonrisa, la primera sonrisa genuina que había visto en años. No pude evitar llorar en su hombro. Me llevó adentro y le conté todo, mis padres, Logan y la universidad. No dijo mucho, solo asintió. Solo estaba contento de que alguien me escuchara. Ese día fue tan agotador que apenas podía mantenerme despierto. Y me quedé dormido poco después. Cuando desperté,
Estaba completamente oscuro afuera y la casa estaba en silencio. Mi teléfono se había muerto y necesitaba saber qué hora era, así que subí sigilosamente para usar el teléfono de Jack mientras él dormía. Se desbloqueó automáticamente y noté que había estado en contacto con mis padres. Entonces, como cualquier chico responsable de 17 años, leí su conversación. Antes de abrirlo, Jack no tenía idea de lo que mis padres estaban tramando. Todo lo que sabía era que yo venía. Pero mis padres habían mentido, diciendo que estaba pasando por un momento difícil. Después de que le conté la verdad, estaba claro que estaba molesto, porque sus mensajes eran, digamos, poco amistosos. Pero mientras seguía leyendo, no pude evitar sonreír porque esta era la primera vez que alguien se ponía de mi lado. Y no me di cuenta en ese momento, pero Jack iba a hacer mucho más que solo enviar mensajes de texto enojados. A la mañana siguiente, Jack preparó el desayuno como si nada hubiera pasado, pero tenía una expresión decidida en los ojos. «Leo, creo que sé lo que pasó con tu beca», dijo casualmente, deslizándome unos pancakes, «y vamos a solucionarlo». Casi me atraganto con mi jugo de naranja. «¿Cómo?» «Bueno, para empezar llamé a mi amigo en la oficina de admisiones de Hampton. Están revisando la acusación de plagio, pero más importante». Se sentó a mi lado. «Creo que necesitamos hablar sobre el problema más grande aquí. Tus padres y Logan». Fue entonces cuando Jack dijo algo que cambió mi vida por completo. Aparentemente, había estado observando la dinámica de nuestra familia durante años, preocupándose cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Intentó hablarlo con mis padres varias veces, pero siempre lo desestimaron. «Lo que están haciendo no es normal, Leo. No es tu culpa y no lo mereces». Empecé a llorar de nuevo, lo cual es embarazoso, lo sé. «Y hay algo más que deberías saber», dijo Jack, deslizando su teléfono por la mesa. «Logan me llamó esta mañana. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre ti. Quiere reunirse en la cafetería del centro a mediodía». Eso me puso los pelos de punta. Logan nunca había contactado a Jack antes. «¿Qué estaba planeando?» «¿Crees que debería ir?», preguntó Jack. Una parte de mí quería decir que no, esconderme y nunca volver a ver a mi familia. Pero otra parte, quizás la que finalmente se había levantado, quería respuestas. «Sí», respondí, «pero voy contigo. Me mantendré fuera de la vista, pero quiero escuchar lo que tenga que decir». Jack asintió. «Eso es justo. Pero Leo, pase lo que pase hoy, quiero que recuerdes algo. Este patrón con tu familia va a terminar, de una forma u otra. No tenía idea de cuán acertado estaba ni de lo rápido que las cosas iban a desenredarse. Logan no era el único que venía a esa cafetería, y lo que estábamos a punto de descubrir sacudiría a toda mi familia. Ahora que lo pienso, estar en la cocina de Jack fue un momento decisivo para mí. Durante muchos años acepté el trato de mi familia como algo normal, incluso merecido. Pero ver la fe inquebrantable de Jack en mí me hizo reconsiderar todo lo que me habían enseñado a aceptar. Hay algo poderoso en tener a alguien de tu lado después de haber estado solo tanto tiempo. Mientras Jack y yo nos preparábamos para encontrarnos con Logan, no podía evitar preguntarme qué quería mi gemelo. ¿Vino a disculparse para amenazarme más? Intenté imaginar diferentes escenarios, pero nada me preparó para lo que sucedió. El drama de la beca fue solo la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro que había estado acechando bajo la superficie de nuestra dinámica familiar durante años. He descubierto que a veces la verdad más difícil de aceptar no es la traición de los demás, sino cuánto tiempo te has permitido ser menospreciado. Ese día en la cafetería cambiaría todo, no solo mi beca, sino también cómo me percibía a mí misma y mi lugar en el mundo. Jack hizo más que simplemente darme refugio esa noche lluviosa. También me dio el valor para defenderme y exigir el respeto que merecía. Llegué a la cafetería 15 minutos antes y me senté en una mesa en la esquina donde podía ver a Logan acercarse. Pero él no me notó de inmediato. Jack se sentó cerca de la entrada, tomando un americano como si esto fuera solo una reunión casual y no la conversación más estresante de mi vida. Mis manos no podían dejar de temblar. No había visto a Logan desde aquella cena fatídica cuando todo salió mal. Mantuve la capucha puesta y fingí ser solo otro tipo trabajando en su laptop. Logan llegó al mediodía,
siempre puntual con su propio horario, pero no cuando otros lo estaban esperando. Examinó la tienda, vio a Jack y se acercó con una extraña energía nerviosa que no había visto en mi gemelo usualmente seguro de sí mismo. «Gracias por reunirte conmigo», dijo Logan. Siguió mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien lo viera. No podía escuchar toda su conversación desde mi punto de vista, pero podía ver claramente el rostro de Logan. Parecía estresado y preocupado. No era la expresión engreída que había esperado. Jack asentía con frecuencia, mirando ocasionalmente en mi dirección. Después de unos 10 minutos, Jack se levantó y fue al baño, lo cual era nuestra señal. Al pasar junto a mi mesa, dejó caer una servilleta con algo escrito en ella. «Quiere hablar contigo. Se dice que es importante. Es tu decisión». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que otros clientes podían escucharlo. Tomé una respiración profunda, apagué mi laptop y me dirigí a la mesa de Logan. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. «Leo, ¿qué demonios?» «Jack me dijo que querías hablar», dije, acomodándome en la silla frente a él. «Entonces habla». Logan miró a su alrededor nuevamente y se inclinó hacia adelante. «Tienes que dejar todo esto. Solo admite que hiciste trampa, pide disculpas a mamá y papá y sigue adelante». Lo miré fijamente. «¿En serio? Por eso querías reunirte. Para decirme que confiese algo que no hice». «Mira, sé que piensas que te están jodiendo, pero...», murmuró. «Es mejor así. Hampton siempre fue mi asunto, lo sabías». «¿Tu cosa? Ni siquiera sabía que estabas solicitando hasta después de que me aceptaron». El rostro de Logan se sonrojó. «Eso no es cierto. Les dije a todos que estaba solicitando allí desde el primer año». Intenté recordar si alguna vez lo había mencionado. Tal vez en una cena familiar no invitada o mientras estudiaba arriba, pero número. Mi familia vivía en un universo centrado en Logan, y este era solo otro ejemplo. Aparentemente se suponía que debía anticipar automáticamente sus planes y ajustar los míos en consecuencia. «Me partí la espalda para conseguir esa beca, dije, con la voz baja pero decidida. Me lo gané de manera justa y square. Y alguien, probablemente tú, presentó pruebas falsas para quitármelo». Los ojos de Logan se apartaron. «Bingo. ¿Fuiste tú, verdad?», pregunté. «No exactamente», murmuró. «Papá ayudó». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quiero decir, tenía sospechas, pero oírlo confirmado fue diferente. Mi padre había saboteado mi futuro. Jack volvió del baño y se sentó a mi lado, colocando una mano protectora en mi hombro. «Esta discusión familiar ahora me incluye a mí», dijo Jack con urgencia. «Y estoy muy interesado en lo que acabas de contarle a Leo sobre la implicación de tu padre en esta acusación de plagio». El rostro de Logan se puso pálido. «No lo hice, quiero decir». «Déjame ser muy claro», añadió Jack. «Lo que han hecho tus padres y en lo que has participado está mal en múltiples niveles. Es abuso emocional, fraude académico y potencialmente ilegal». Los ojos de Logan se abrieron de par en par. «¿Ilegal? Vamos, es solo asunto de familia». «Falsificar pruebas para revocar una beca», dijo Jack, levantando una ceja. «Cruza varias líneas». Vi a mi hermano gemelo retorcerse incómodamente. No estaba acostumbrado a ser desafiado. Parecía un niño pequeño, atrapado robando galletas, en lugar del niño de oro que no podía hacer nada malo. «¿Qué exactamente hizo papá?», no pregunté. Logan suspiró, desinflándose ligeramente. «Tomó algunos de tus ensayos anteriores del ordenador familiar compartido y encontró trabajos similares en línea. Luego alteró algunas fechas y creó capturas de pantalla falsas». Jack apretó su agarre en mi hombro. «¿Y tu madre? ¿Estaba involucrada también?» «Lo sabía», admitió Logan, «pero papá hizo lo que ya sabes». Me sentí aturdido. Pasé años culpándome por no ser lo suficientemente bueno. Había intentado ganar su amor siendo perfecta. Y durante todo este tiempo estaban trabajando activamente en mi contra. «¿Por qué?», pregunté, con la voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué harían esto conmigo?». Por primera vez vi una vergüenza genuina en el rostro de Logan, en lugar de la falsa contrición que había usado para evitar problemas. «No se suponía que llegara tan lejos», me dijo.
Cuando tú obtuviste la beca en lugar de mí, papá estaba furioso. Dijo que debías haber hecho trampa de alguna manera. Yo solo seguí el juego. Siempre sigo el juego. ¿Seguir el juego con qué exactamente?, preguntó Jack. Logan miró entre nosotros y luego bajó la vista hacia sus manos. La cosa de Leo. Lo de Leo, repetí. Sabes, dijo suavemente, la forma en que te tratan de manera diferente. Jack se inclinó hacia adelante. Logan, necesito que seas completamente honesto ahora mismo. ¿Este patrón de favoritismo y sabotaje ha estado ocurriendo toda su vida? Logan asintió lentamente. Desde que éramos pequeños. Ni siquiera sé por qué. Al principio pensé que era genial conseguir cosas extra, pero luego se volvió raro. ¿Raro cómo?, pregunté. Como si me hicieran informarles sobre lo que estabas haciendo. Si estudiabas demasiado o sacabas buenas notas, encontraban maneras de distraerte, te daban tareas extra, a veces escondían tu tarea. Cada palabra era como un cuchillo. Todas esas veces que no podía encontrar mi libro de texto, todas esas tareas de limpieza inesperadas justo antes de los exámenes, no eran por mala suerte o por mi propia desorganización. Me recompensarían por sacar mejores notas que tú, dijo Logan sin mirarme. Pero si tú me superabas, te castigarían por hacerme quedar mal. Jesucristo, murmuró Jack. No lo entendía cuando éramos niños, dijo Logan, pero alrededor de la escuela secundaria lo entendí. Para entonces simplemente era la forma en que las cosas eran. ¿Y nunca pensaste en, no sé, decírmelo, Tim? Pregunté, la ira finalmente rompiendo el shock. Lo intenté una vez, explicó Logan, cuando teníamos 14. Le dije a mamá que no era justo cómo te trataban. Se molestó mucho, dijo que era desagradecido, que solo nos estaban preparando para el mundo real. ¿Preparándonos cómo?, exigí. Logan parecía genuinamente perplejo. Algo sobre cómo solo puede haber un ganador en la vida. Por eso me estaban entrenando para tener éxito. Y a ti para no. Jack hizo un sonido de asco. Eso está muy mal. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, le pregunté a Logan. Después de todos estos años viéndolos derribarme, ¿por qué este repentino ataque de conciencia? Se movió incómodamente. Esto de la beca cruzó una línea. Cuando te echaron, no sabía que iban a hacer eso. Y luego, cuando escuché que te quedabas con Jack, papá y mamá empezaron a decir cosas muy raras sobre cómo estabas muerto para la familia, cómo teníamos que extirpar el cáncer. La forma casual en que repitió esas palabras me heló la sangre. Están hablando de desheredarme permanentemente, me di cuenta en voz alta. Logan asintió. Se reúnen con un abogado mañana para quitarte de la herencia y esas cosas. Mamá incluso está hablando de cambiar legalmente mi apellido al de soltera para que ya no compartamos nada. «Esto es una locura», exclamó Jack sacando su teléfono. «Estoy documentando todo lo que estás diciendo». No, dijo Logan con el rostro pálido. No puedes decirles que te lo dije. Ellos. «¿Qué harán?», pregunté. «¿Tratarte como me tratan a mí?». Su silencio fue una respuesta adecuada. Jack dejó su teléfono. Logan, entiendo que estás asustado, pero necesitas entender que lo que está pasando aquí es profundamente incorrecto. Tus padres han estado abusando psicológicamente de Leo toda su vida, y te han manipulado para que seas parte de ello. Los ojos de Logan se llenaron de lágrimas. Lo sé. Lo siento. Quería estar furiosa con él, y una parte de mí lo estaba, pero verlo finalmente admitir la verdad me entristeció. También había sido un peón, pero de una manera diferente. ¿Y ahora qué?, pregunté. Jack respondió firmemente. Ahora, arreglamos esto, empezando con tu beca. ¿Cómo?, preguntó Logan. Papá ya envió las pruebas falsas. Jack sonrió con desdén. Tengo un amigo en la oficina de admisiones de Hampton, ¿recuerdas? Y a diferencia de tu padre, entiendo la informática forense. Esos documentos alterados no resistirán un examen serio. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. ¿Y yo?, preguntó Logan en voz baja. No puedo volver a casa y pretender que esta conversación nunca ocurrió. Jack y yo intercambiamos miradas. A pesar de todo, seguía siendo mi gemelo. También puedes quedarte conmigo, dijo Jack. Tengo otra habitación de sobra.
Logan parecía genuinamente sorprendido. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice? Porque, a diferencia de tus padres, yo no creo en tirar a los niños, explicó Jack simplemente. Salimos de la cafetería con un plan aproximado. Jack se pondría en contacto con Hampton College para impugnar la acusación de plagio. Yo me quedaría con Jack indefinidamente, y Logan iría a casa a recoger algunas cosas. Inventaría una excusa sobre quedarse en casa de un amigo por un proyecto escolar y luego se uniría a nosotros más tarde esa noche. No estaba seguro de poder confiar plenamente en Logan todavía, pero algo había cambiado entre nosotros. Por primera vez estábamos unidos contra el retorcido juego de nuestros padres. De vuelta en casa de Jack, ayudé a preparar la segunda habitación de invitados para Logan, mientras él hacía algunas llamadas telefónicas. No pude escuchar todo, pero frases como patrón de abuso emocional y documentación legal dejaron claro que no solo le preocupaba el tema de la beca. Logan me envió un mensaje de texto alrededor de las 8 de la noche. Papá me está mirando empacar, actuando de manera sospechosa. Puede que se retrase. Ha pasado una hora, luego otra. Logan aún no había llegado a las 11 de la noche. Intenté enviarle un mensaje, pero los mensajes estaban marcados como entregados pero no leídos. Algo está mal, le dije a Jack. Dale hasta la mañana, Vacasan, dijo Jack. Tus padres pueden estar vigilándolo de cerca después de tu desaparición. Intenté dormir, pero seguía mirando mi teléfono cada pocos minutos. Logan no dejó ningún mensaje. Incluso intenté llamar alrededor de las 2 de la mañana, pero fue directamente al buzón de voz. Para el desayuno, estaba convencido de que nuestros padres se habían enterado de nuestra reunión. Tenemos que ir a ver cómo está, le dije a Jack mientras tomábamos café. Jack parecía conflictuado. Si aparecemos en casa de tus padres, podría empeorar las cosas. O Logan podría meterse en problemas por intentar ayudarme, respondí. Antes de que Jack pudiera responder, sonó el teléfono. Revisó el identificador de llamadas y su expresión se volvió seria. Es Hampton College, explicó. Contuve la respiración mientras Jack respondía en tonos profesionales. La llamada duró unos 10 minutos y Jack principalmente escuchó mientras ocasionalmente hacía preguntas aclaratorias. Cuando colgó, su expresión era ininteligible. ¿Y bien?, exigí. La buena noticia es que mi amigo los convenció de reexaminar la acusación de plagio, me dijo Jack. La mala noticia es que encontraron otra cosa. Se me cayó el estómago. ¿Qué? ¿Otra solicitud?, murmuró. Para la misma beca usando tu información personal, pero con ensayos y recomendaciones diferentes enviados un día antes de la fecha límite. Estaba perplejo. Solo envié una solicitud. Exactamente, respondió Jack. Alguien presentó una segunda en tu nombre, una mucho más débil, con evidentes problemas de plagio. Estaba diseñada para invalidar tu solicitud legítima. Mis padres, susurré. No fue suficiente para ellos acusarte después de que obtuviste la beca, me dijo Jack. Intentaron sabotearte antes de que se tomara la decisión. El momento es sospechoso, Nassim, reconoció. Pero aquí es donde se pone interesante. La solicitud falsa fue enviada desde una dirección IP asociada con tu escuela secundaria, no desde tu casa. Mis pensamientos se aceleraron. Logan debió hacerlo en la biblioteca de la escuela. Esa es mi suposición. Jack asintió. La buena noticia es que mi amigo ahora está al tanto de la situación y está documentando todo. Van a revisar tu solicitud original solo por sus méritos. Debería haberme sentido aliviado, pero todo lo que podía pensar era en cómo Logan había descifrado a nuestros padres. Planeaba desertar a mi lado. ¿Era por eso que no se presentó anoche? Necesitamos revisar a Logan, dije. Después de algunas idas y venidas, Jack llegó a un acuerdo. Pasamos por la casa para ver si podíamos encontrar a Logan o quedarnos a solas con él. Estaba hecha un manojo de nervios mientras nos acercábamos a mi vecindario. ¿Qué pasa si mis padres me ven? ¿Qué pasa si llaman a la policía y me acusan de allanamiento? Al girar en mi calle, noté algo inusual. Había un camión de mudanzas en nuestra entrada. ¿Qué demonios?, murmuré. Jack redujo la velocidad de su coche y aparcó unas casas más abajo. Vimos cómo los hombres llevaban cajas y muebles de la casa de mi infancia hacia el camión. ¿Se están mudando?, pregunté con incredulidad. Jack frunció el ceño.
¿Sin avisarte? Eso parece extremo incluso para ellos. Nos sentamos durante casi una hora, observando a los mudanceros trabajar. Noté a mi madre dirigiéndolos varias veces, señalando diferentes objetos. Mi padre apareció brevemente, llevando unos archivos al coche. No había rastro de Logan. Finalmente no pude soportarlo más. Voy para allá. Jack me agarró del brazo. Espera, Leo, piénsalo bien. Literalmente se están mudando sin decírmelos, casi grité. Y Logan todavía no contesta su teléfono. Algo está muy mal. Antes de que Jack pudiera detenerme, salté del coche y corrí hacia mi casa. Mi madre me vio primero. Su rostro pasó rápidamente por varias emociones, sorpresa, enojo y algo parecido al miedo. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, agarrando mi brazo y llevándome alrededor de la casa, lejos de los mudanceros. ¿Dónde está Logan?, exigí. No es asunto tuyo, ya no eres parte de esta familia. Incluso después de enterarse de todo, la crueldad casual seguía doliendo. ¿Entonces te estás mudando sin decírmelo? ¿A dónde se supone que debo ir? Todas mis cosas están ahí. Empacamos tus cosas esenciales, dijo fríamente. Jack puede recogerlos la próxima semana de nuestro abogado. Repetí. ¿Dónde está Logan? Algo parpadeó en su rostro. Se está quedando con un amigo hasta que nos instalemos en la nueva casa. No le creí ni por un segundo. ¿Qué amiga? No es asunto tuyo. Ella miró por encima de mi hombro. Veo que también has puesto a Jack en nuestra contra. Siempre haciéndote la víctima. Jack me había seguido y ahora está parado a unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados. Bárbara, necesitamos hablar sobre lo que tú y Robert han hecho, le dijo. La expresión de mi madre se endureció. No hay nada que discutir. Leo tomó sus decisiones, dijo Jack, como trabajar duro y ganar una beca. ¿O te refieres a existir en un hogar que lo ha socavado y abusado sistemáticamente desde la infancia? Preguntó Jack, con su ira apenas contenida. Mi madre soltó una risa aguda, sin humor. ¿Eso fue lo que te dijo? Pobre Leo, siempre malinterpretado. ¿Te habló de las sustancias que encontramos en su habitación? Estaba tan conmocionado que no pude hablar por un momento. ¿Qué sustancias? Nunca he tomado sustancias en mi vida. La lechuga del diablo y las cápsulas están en el cajón de tu escritorio, dijo ella con calma. Las que Logan encontró el mes pasado. Estábamos tratando de ayudarte, de llevarte a tratamiento en silencio, pero luego empezaste a actuar con esta tontería de la beca. Mi cabeza estaba dando vueltas. Ahora estaban fabricando mentiras completas para crear una versión completamente ficticia de mí. Jack puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Bárbara, esto ha ido demasiado lejos, dijo firmemente. Tenemos documentación de las falsas acusaciones de plagio. Sabemos sobre la solicitud falsa presentada a nombre de Leo. Y ahora estás abandonando a tu hijo de 17 años y haciendo acusaciones infundadas. La actitud segura de mi madre vaciló ligeramente. No tienes pruebas de nada. En realidad sí lo tenemos, respondió Jack. Pero ahora mismo mi preocupación es Logan. ¿Dónde está realmente? Por primera vez mi madre parecía insegura. Está bien, solo está procesando todo. Déjame hablar con él, exigí. Solo 5 minutos. Eso no es posible en este momento. Mi padre eligió ese momento para aparecer por la esquina. Cuando me vio, su rostro se contorsionó de rabia. ¿Qué hace él aquí, Bárbara? Te dije que llamaras a la policía si aparecía. Robert, dijo Jack, estamos tratando de tener una conversación civilizada sobre lo que está pasando aquí. Mi padre señaló a Jack. ¡Tú! Siempre has socavado nuestra crianza. Siempre has tomado el lado de Leo. Bueno, ahora lo tienes. Es tu problema ahora. No es un problema, afirmó Jack con calma. Es un joven extraordinario que merece algo mejor que lo que le has hecho. El rostro de mi padre se volvió de un alarmante tono rojo. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. ¿Dónde está Logan?, pregunté de nuevo, sin querer ser intimidado. Se fue, gritó mi padre. Se ha ido a un lugar donde ya no puedes envenenarlo contra nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Mi mamá le agarró el brazo a mi papá. Robert, no. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Los mudanceros continuaron trabajando en segundo plano, fingiendo no notar el drama familiar que estaba ocurriendo. Hemos inscrito a Logan en la Academia Westfield, anunció finalmente mi madre. Se fue ayer. La Academia Westfield, un internado a 3 estados de distancia, es conocida por sus estrictas políticas disciplinarias. Los padres enviaban a los niños problemáticos aquí para corregirlos. ¿Lo enviaste a un internado porque me habló? Estaba atónito. Lo enviamos allí porque necesita estructura, mi padre respondió bruscamente. Lejos de tu influencia. Jack sacó su teléfono. Voy a llamar a Logan ahora mismo. Sus privilegios de teléfono han sido suspendidos durante el primer mes, afirmó mi madre con satisfacción. Política escolar para los nuevos estudiantes. No podía creer lo que escuchaba. Logan había sido esencialmente encarcelado porque había mostrado signos de desafiar su autoridad. Esto no ha terminado, dijo Jack, con un tono completamente sereno. Has tomado una serie de decisiones muy malas que tienen consecuencias legales. Espera noticias de mi abogado. Me guió suavemente lejos de mis padres y de vuelta a su coche. Estaba demasiado aturdida para resistirme. Lo enviaron lejos, dije repetidamente mientras nos alejábamos, por mi culpa. No, respondió Jack firmemente. Lo enviaron lejos porque están perdiendo el control de su narrativa. Esto no es tu culpa, Leo. Ninguna parte de esto lo es. De vuelta en casa de Jack, ideamos un plan. Jack contactó a un amigo abogado que se especializa en derecho familiar. Escribí todo lo que recordaba sobre el trato que recibí de mis padres a lo largo de los años, incluyendo sabotaje, favoritismo y manipulación emocional. También investigamos juntos sobre la Academia Westfield. Según su sitio web, tienen una política estricta de no contacto externo durante los primeros 30 días. Está diseñado para ayudar a los nuevos estudiantes a desconectarse de las influencias negativas y comprometerse con el programa. Jack frunció el ceño. Eso es conveniente para tus padres, pero debe haber excepciones para emergencias familiares. Lo cual, técnicamente no es, respondí. No de una manera que podamos explicar a los administradores de la escuela. Quizás no directamente, dijo Jack, pero hay otros enfoques. Durante la semana siguiente, las cosas avanzaron rápidamente. Hampton College restableció mi beca después de revisar las pruebas de manipulación. Susan, la amiga abogada de Jack, me ayudó a solicitar la emancipación legal después de que mis padres me abandonaran efectivamente. Lo más sorprendente, varios de mis profesores presentaron pruebas de la inadecuada interferencia de mis padres en mi educación a lo largo de los años. Aparentemente no fui el único que notó que algo estaba mal. Mi profesora de química, la señorita Rivera, llevaba un registro de cada vez que mis padres pedían que se reconsideraran mis calificaciones o se quejaban de que me lucía en clase. Mi entrenador de debate recibió correos electrónicos de ellos pidiendo que me dieran roles menos prominentes para que no opacara a Logan. Fue tanto una validación como profundamente doloroso ver cuán sistemático era su sabotaje. Cuántas personas lo habían presenciado, pero se sentían impotentes para intervenir directamente. Mientras tanto, Jack trabajaba para contactar a Logan. La escuela se negó a ponerme en contacto con él, pero Jack pudo hablar con un consejero, quien expresó su preocupación por la inscripción inesperada de Logan. Finalmente llegamos a un acuerdo 2 semanas después de nuestra acalorada discusión en casa. Logan me envió una carta. La caligrafía en el sobre era claramente la suya, pero la dirección de retorno era desconocida. El interior contenía una sola hoja de papel de cuaderno. Leo, estoy bien. No te preocupes. La escuela monitorea toda la comunicación, pero Dakota, mi compañero de cuarto, está enviando esto a través de su primo, que vive cerca. Mis padres le dijeron a la escuela que me abusaste de niño, pura mentira. Están asustados. Hablamos. Los profesores aquí son amables pero estrictos, avanzando en un plan. Confía en mí por una vez. L. Lo leí 3 veces, y una sensación de alivio me invadió. Logan estaba a salvo, aunque no completamente libre, y seguía estando de mi lado. Jack leyó la carta y asintió con aprobación. Esto nos da algo con qué trabajar.
Si Logan está dispuesto a contradecir la versión de los hechos de tus padres, se convierte en su palabra contra la nuestra, dije. Exactamente. Y con la documentación que ya hemos recopilado, además del testimonio de tus profesores, dijo Jack con una mueca, tus padres han jugado sus cartas de manera muy arriesgada. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez no estaba simplemente reaccionando a la crueldad de mis padres. Estaba luchando activamente y no estaba sola. Lo que no había comprendido era que mis padres también estaban haciendo planes. No iban a renunciar al control sin hacer un último intento desesperado de destruir la verdad y a mí con ella. A la mañana siguiente me desperté con Jack sacudiendo mi hombro con urgencia. Leo, despierta, tenemos un problema. Me froté los ojos y miré mi teléfono. 6:47 a.m. Demasiado temprano para cualquier buena noticia. ¿Qué está pasando?, lo murmuré. Jack me pasó el portátil. Susan, su amiga abogada, le había enviado un correo electrónico que apareció en la pantalla. Lo revisé rápidamente y sentí que se me caía el estómago. Están solicitando una orden de restricción en tu contra, dijo Jack con gravedad. ¿Con qué fundamento? Aparentemente, respondió, tus padres están alegando que los has estado acosando, haciendo amenazas y que temen por su seguridad. Me senté erguido y completamente despierto. Eso es una completa tontería. Ni siquiera los he contactado desde ese día en la casa. Lo sé, asintió Jack. Susan piensa que es un movimiento preventivo. Están tratando de mantenerte alejada legalmente y controlar la narrativa antes de que podamos avanzar más con Logan o la situación de la beca. Me hundí contra mi almohada, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más retorcidas. También están diciendo que te he estado lavando el cerebro, dijo Jack con una voz profunda, y que tengo algún tipo de interés inapropiado en ponerte en contra de ellos. Eso me enfureció mucho. Jack no había hecho más que apoyarme, mientras que mis verdaderos padres estaban usando todos los trucos manipulativos del libro. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. Susan ya está en ello. Recuerda, tenemos documentación y sus afirmaciones no resistirán un examen minucioso, dijo Jack, apretándome el hombro. Pero necesitamos ser inteligentes aquí, sin contacto con tus padres en absoluto. Documenta todo. Y necesitamos acelerar nuestros planes con Logan. Durante el desayuno, Jack y yo planeamos nuestra estrategia. La audiencia de la orden de restricción está programada para la próxima semana. Si se concede, me prohibiría legalmente contactar a mis padres o visitar su nuevo hogar, que era exactamente lo que deseaban, aislarme aún más y controlar lo que Logan sabía. Necesitamos documentar oficialmente la versión de Logan, me dijo Jack. Esa carta ayuda, pero necesitamos más. Asentí y moví mi cereal por el tazón. ¿Pero cómo? No podemos contactarlo directamente en la escuela. Jack sonrió ligeramente. ¿Recuerdas al primo de Dakota, el que sacó de contrabando la carta de Logan? Creo que necesitamos enviar una carta de vuelta. Elaboramos cuidadosamente un mensaje para Logan, explicando la situación y preguntándole si estaría dispuesto a proporcionar una declaración firmada sobre el comportamiento de nuestros padres. No queríamos meternos en problemas en la escuela, así que solo le contamos la verdad sobre la dinámica familiar en la que crecimos y la reciente situación de la beca. Jack ideó una manera de enviarlo por una ruta indirecta que no levantaría sospechas en la Academia Westfield. Luego esperamos. Mientras tanto, surgieron pruebas adicionales de la extraña campaña de mis padres en mi contra. Mi consejera, la señora Esa Rivera, reenvió correos electrónicos revelando que mi padre le había pedido que eliminara algunas de mis cartas de recomendación el año pasado para debilitar mis solicitudes universitarias. Mi entrenador de debate reveló que mi madre una vez ofreció donar nuevo equipo a cambio de que Logan fuera nombrado capitán del equipo en lugar de mí, a pesar de mis superiores calificaciones. Cada nueva revelación me dejaba sintiéndome tanto validado como enfermo. Todos esos años pensé que no era lo suficientemente buena, pero había esfuerzos activos para detenerme. 3 días después, tuvimos otra pausa. Susan llamó para informarnos que el comité de becas Hampton no solo había reinstalado completamente mi beca, sino que también había emitido una disculpa formal.
Su investigación confirmó que la acusación de plagio era falsa y estaban implementando nuevos procedimientos de seguridad para evitar situaciones similares en el futuro. Eso es una victoria, dijo Jack después de la llamada, pero aún tenemos que lidiar con la orden de restricción y Logan. El timbre sonó esa tarde mientras ayudaba a Jack a organizar los documentos para nuestro caso. Jack fue a contestar y escuché una conversación en la puerta. Un minuto después, regresó a la cocina con una expresión seria. «Hay alguien aquí para verte», dijo enigmáticamente. Lo seguí hasta la sala de estar, pero me detuve en seco. Dakota, el compañero de cuarto de Logan en la Academia Westfield, estaba sentado en el sofá, luciendo nervioso pero decidido. «Dakota, ¿qué haces aquí?», pregunté atónito. El adolescente alto se puso de pie. «Logan me envió». «Bueno, técnicamente estoy visitando a mi primo por el fin de semana, pero Logan me pidió que viniera aquí antes de regresar mañana». Jack parecía tan sorprendido como yo. «¿Cómo encontraste esta dirección?». Dakota se encogió de hombros. Logan lo tenía memorizado. Dijo que era la casa de su padrino. Me senté frente a él. «¿Está bien, Logan?» «Está bien, pero quería que te diera esto». Dakota sacó un sobre sellado de su mochila. Dijo que es súper importante y que no debería dejar que nadie más lo vea. Rasgué el sobre. Dentro había una nota manuscrita de Logan y una unidad USB. Leo, esta unidad contiene todo lo que necesitas. La contraseña es nuestro cumpleaños. He estado llevando registros durante años, pero nunca tuve el valor de compartirlos. Los escondí en una caja cerrada bajo mi cama que mamá y papá nunca encontraron. Ten cuidado. Están diciendo a todos que eres peligroso e inestable. Incluso intentaron persuadir a la escuela de que necesitaba protección de ti. Logan. Mis manos temblaban mientras le entregaba la nota a Jack. ¿Registros?, preguntó Jack. ¿Qué tipo de registros? Fui directamente a la computadora de Jack y conecté la memoria USB. Después de ingresar nuestra fecha de cumpleaños como contraseña, apareció una carpeta que contenía docenas de archivos, documentos de texto, grabaciones de audio, fotos y capturas de pantalla, cada una meticulosamente etiquetada y fechada. «¿Qué demonios?», dije en voz baja, abriendo el primer archivo. Había grabaciones de mis padres discutiendo formas de socavar mis logros, capturas de pantalla de mensajes de texto entre ellos, destinados a ocultar mis materiales de solicitud universitaria. Logan parece haber guardado fotos de mis premios y certificados que misteriosamente habían desaparecido a lo largo de los años antes de que nuestros padres pudieran destruirlos por completo. Pero lo más devastador eran los diarios personales de Logan, que databan de cuando teníamos 13 años. Había estado documentando el patrón de favoritismo y manipulación con doloroso detalle. Cómo nuestros padres lo elogiaban frente a mí mientras me criticaban a puertas cerradas. Cómo deliberadamente nos enfrentaban uno contra el otro, recompensando a Logan por superarme y castigándome a mí por sobresalir más que él. Me negué a creer que fuera intencional durante mucho tiempo. Había escrito Logan. Cuando teníamos 15 años escuché a papá decirle a mamá que necesitaban mantener a Leo en su lugar porque las familias necesitan una jerarquía. Cuando mamá se preocupó porque eso podría herir los sentimientos de Leo, papá dijo: «Es mejor que aprenda su lugar ahora que pensar que merece más de lo que vale más tarde. Me siento enfermo por eso, pero no sé qué hacer». Jack leyó por encima de mi hombro, su expresión oscureciéndose con cada nuevo archivo. «Esto es extenso», bien, afirmó en voz baja. «Logan ha estado documentando esto durante años. ¿Por qué nunca me lo dijo?». Pregunté, sintiendo una compleja combinación de gratitud y traición. Dakota, que había estado esperando en silencio en la sala de estar, habló. Trató de explicármelo. Dijo que tenía miedo de perder la única cosa buena en su vida, la aprobación de tus padres. Para cuando se dio cuenta de lo mal que estaba, se sintió demasiado culpable para confesarlo. Jack se volvió hacia Dakota. ¿Estarías dispuesto a decirle a un juez lo que has visto y oído en la escuela sobre la situación de Logan y lo que sus padres han dicho? ¿Estarías dispuesto a contarle a un juez lo que has visto y oído en la escuela sobre la situación de Logan y lo que sus padres han dicho? Dakota dudó. Podría meterme en problemas por salir del campus sin el permiso adecuado. Podemos sortear eso, le dijo Jack. La visita de tu primo es legítima, ¿verdad?
Solo necesitamos tu declaración, no que aparezcas en la corte ahora mismo. Después de una discusión, Dakota aceptó proporcionar una declaración escrita. Confirmó la llegada abrupta de Logan a Westfield, citando una historia de fondo proporcionada por mis padres que me pintaba como inestable y potencialmente violento. También reveló que Logan inmediatamente informó a su consejero que esto era falso, pero la escuela estaba obligada a seguir las restricciones de contacto impuestas por los padres. «Logan realmente está bien allí, Ne», dijo Dakota, lo cual fue reconfortante. «Los maestros son estrictos pero justos. Es solo el apagón de comunicación lo que es el problema». Después de que Dakota se fue, prometiendo entregar un nuevo mensaje a Logan de manera segura, Jack y yo pasamos horas revisando todos los archivos. Era abrumador, evidencia de un patrón de abuso y manipulación que había persistido a lo largo de mi vida. «Esto cambia todo para la audiencia de la orden de restricción», dijo Jack. «Pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo lo usamos». Susan vino esa tarde, y los tres elaboramos un plan. En lugar de simplemente defendernos contra la orden de restricción, presentaríamos nuestra propia acción legal. Una petición para mi emancipación completa, respaldada por evidencia de abuso emocional a largo plazo. Con esta evidencia, dice Susan, también podemos potencialmente obtener una orden judicial que permita el contacto con Logan, a pesar de los deseos de tus padres. Dado que él sigue siendo menor en Westfield, no podemos anular completamente su autoridad legal, pero podemos establecer derechos de comunicación supervisada basados en su relación fraternal compartida. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que había anticipado. Estaba nervioso porque sabía que tendría que enfrentar a mis padres en la corte. Jack y Susan me habían preparado a fondo, pero nada podría haberme preparado para ver a las personas que me habían socavado sistemáticamente toda mi vida intentar retratarme legalmente como una amenaza. Mis padres llegaron con su propio abogado, un hombre de aspecto elegante vestido con un traje caro. Mi madre iba vestida de manera conservadora y parecía preocupada por alguien que supuestamente tenía miedo de su propio hijo. Mi padre mantenía una expresión severa y desaprobadora. Su abogado presentó su caso primero, contando una historia completamente fabricada sobre mis problemas de comportamiento en aumento, que culminaron en supuestas amenazas después de ser atrapado con sustancias. Incluso trajeron una pequeña bolsa de hierba como prueba, afirmando que la descubrieron en mi habitación antes de que yo huyera. Cuando fue nuestro turno, Susan desmanteló toda su historia de manera calmada y metódica. Me mostró la documentación de mis profesores, las pruebas del sabotaje de la beca, la declaración de Dakota sobre la llegada inesperada de Logan a Westfield y, lo más devastador, extractos de los archivos privados de Logan. Las expresiones de mis padres, mientras se reproducían las grabaciones de audio, son algo que nunca olvidaré. Mi madre se puso pálida, y la expresión de mi padre cambió entre sorpresa, ira y miedo al darse cuenta de lo bien documentada que estaba su manipulación. Su abogado intentó objetar, alegando que las grabaciones habían sido editadas o sacadas de contexto, pero Susan anticipó esto. Presentó metadatos y marcas de tiempo para autenticar todo. «Su señoría», le dijo Susan al jurado, «lo que tenemos aquí no es un caso de un adolescente problemático amenazando a sus padres. Este es un patrón documentado de abuso emocional, que culmina en estos padres abandonando a su hijo, falsificando pruebas para revocar su beca y aislándolo de su hermano gemelo, quien ha comenzado a reconocer y resistir la manipulación». Después de la presentación de todas las pruebas, el juez permaneció en silencio durante un periodo prolongado. Miró a mis padres con una expresión que no pude leer. «En mis 30 años en el banquillo», fueron sus palabras finales, «he visto muchas disputas familiares, pero el nivel de socavamiento calculado documentado aquí es extraordinario». Se volvió para enfrentar a mis padres. «Su petición de una orden de restricción es denegada. Además, estoy otorgando la emancipación temporal a Leo a la espera de una audiencia completa el próximo mes, la cual espero que se convierta en permanente, dada la evidencia presentada hoy». Me quedé allí atónito mientras continuaba. «En cuanto al menor Logan, aunque este tribunal no puede retirarlo de su actual colocación educativa sin una audiencia separada, ordeno que se le permita
tener contacto regular con su hermano con efecto inmediato. La escuela debe ser notificada de que no se deben imponer restricciones en la comunicación entre los hermanos. Mis padres parecían atónitos. Su abogado ya estaba recogiendo papeles, probablemente para apelar, pero el daño ya se había hecho. La verdad había sido revelada y oficialmente reconocida por el tribunal. Mi madre intentó acercarse a mí mientras salíamos de la sala del tribunal, de repente cambiando a un acto lloroso de «solo queríamos lo mejor para ti». Jack me dirigió firmemente lejos, y Susan le recordó que cualquier contacto directo violaría la nueva orden judicial. Han pasado 3 meses desde esa fecha. Ahora estoy legalmente emancipado y viviendo permanentemente con Jack, quien se ha convertido en más familia para mí de lo que mis padres biológicos jamás fueron. El Hampton College confirmó que comenzaré en otoño con mi beca completa intacta. Logan decidió quedarse en Westfield Academy hasta el final del semestre. Resulta que le gusta el ambiente estructurado y está rindiendo bien académicamente, incluso sin las dinámicas retorcidas de nuestros padres influyendo en todo. Ahora hacemos videollamadas casi todos los días, reconstruyendo nuestra relación como hermanos sin la competencia que nuestros padres nos impusieron. Mis padres continuaron con sus planes de reubicación, aparentemente informando a sus nuevos vecinos que solo tienen un hijo, que está en un internado. Susan afirma que cuando se les presenta evidencia de su propio abuso, los padres frecuentemente lo niegan. Todavía experimento momentos de duda e inseguridad. Décadas de que te digan que no eres lo suficientemente bueno no desaparecen de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en mi vida, no estoy intentando ganar un amor que nunca se dio libremente en primer lugar. Logan me dijo algo ayer que realmente se me ha quedado grabado. Dijo: «¿Sabes qué es raro? Siempre pensé que ser el hijo favorito era algo bueno, pero era solo un tipo diferente de trampa». Tiene razón. Ambos fuimos víctimas de la dinámica disfuncional de nuestros padres, aunque de diferentes maneras. La diferencia es que ahora ambos podemos decidir qué pasa a continuación. Y por una vez, ninguno de los dos está compitiendo por un premio que nunca valió la pena en primer lugar.